Y estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con Edgar Vázquez Vela, exministro de Comercio Exterior y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores ADEX. Edgar, ¿cómo está? Bienvenido a Asia Pacífico 2024. Un gusto estar contigo y por supuesto conversar, recordar bonitos momentos digamos, de la política comercial peruana en APEC y cómo APEC ha sido un gran instrumento y compartir con todos quienes nos van a mirar el día de hoy nuestras experiencias y lo relevante que es este foro para el Perú. Precisamente sobre eso, sobre la relevancia de APEC para el Perú. ¿Por qué factores es importante que el Perú sea miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico desde el punto de vista del comercio exterior? Bueno, el foro tiene muchos beneficios para quienes participan. Es un club relativamente exclusivo, son 21 economías en las que por supuesto el Perú es parte y es además uno de los últimos países que ha ingresado. En ese sentido creo yo que tenemos la posibilidad de aprovecharlo, diría yo, en 4 aspectos fundamentales. El primero, claramente, la motivación del foro es cooperar, ¿no? Y aquí Perú no solamente puede recibir la experiencia, el conocimiento, las buenas prácticas de diversos proyectos que son planteados por las economías, sino plantear sus propios intereses, sus propios proyectos, como han venido ocurriendo en estos 2 últimos años, en donde un gran número de proyectos generados por iniciativa peruana han sido aceptados y están financiándose con importantes recursos económicos para precisamente a partir de ellos mejorar las capacidades de los gobiernos, impactar dependiendo de los objetivos de cada año de APEC, este año obviamente con los objetivos peruanos, y de esa manera obviamente mejorar la posibilidad de que las poblaciones de nuestras economías puedan beneficiarse de este espacio. El segundo claramente es que este es un foro en donde los países tenemos la capacidad de interactuar con no solamente altas autoridades, presidentes, primeros ministros, sultanes, ministros de Estado, viceministros y también con los principales empresarios de estas 21 economías. Entonces, es un foro importante para el relacionamiento del país con el mundo moderno y ha sido un espacio en el que, gracias a ese relacionamiento, el Perú, por ejemplo, ha podido gestionar, como te comentaba hace un momento cuando conversábamos todavía fuera del vivo, para gestionar incluso en los pasillos las posibilidades de negociar tratados de libre comercio. Así es como se gestionaban muchas veces los TLCs con Estados Unidos, con China, con diversos países que son, digamos, de interés de nuestro país y que por supuesto esta posibilidad de relacionarnos es un plus importantísimo. El tercero claramente es el comercio, porque APEC está orientada en la cooperación para posibilitar el libre comercio y seguir ampliando nuestras economías. Y el cuarto claramente es que este foro nos da un plus en la construcción de una imagen internacional de nuestro país como una economía moderna, una economía abierta, una economía que posibilite el arribo de inversiones y por supuesto una economía que quiere crecer en dirección hacia el desarrollo. Y eso creo que es un plus importante. Los ojos del mundo en términos económicos están a lo largo del año APEC, no solamente cuando nuestros presidentes o nuestros ministros van a las diversas economías cuando son sedes, sino en especial cuando un país, como en este caso Perú, puede acogerlos, puede recibirlos, como va a ser en este año. Los representantes de las 21 economías van a estar presentes en el Perú a diversos niveles, técnicos, viceministeriales, ministeriales, líderes, y de esa manera obviamente los ojos del mundo y el rebote que va a existir nos permite a los peruanos poner en esta imagen internacional lo mejor de nosotros, tanto en nuestra economía, en la posibilidad de recibir inversiones, en el turismo, entre otros aspectos. Esto sin duda es muy importante, es una oportunidad de posicionar también nuestras prioridades en el marco del foro. Pero en términos de la posibilidad de desarrollar nuevos acuerdos comerciales, entiendo que actualmente estamos en un proceso de negociación con 2 economías de APEC, una es Hong Kong y otra es Indonesia, y con la perspectiva también de negociar futuros acuerdos. ¿En qué medida el tener la presidencia de APEC en el año 2024 es importante para impulsar estos nuevos acuerdos comerciales y también para actualizar los acuerdos comerciales que ya tenemos? Es muy importante, qué bien lo que lo enfoques de esa manera, porque recuerda que van a estar en Lima y todos quieren mostrar resultados, no solamente respecto del foro en sí mismo, sino de las relaciones, en este caso, con la economía anfitriona, que es el Perú.
los líderes, los ministros van a querer tener reuniones con sus contrapartes peruanas, y no solo para conversar, sino en muchos de estos casos para finiquitar o para poner en vigencia distintos acuerdos que pueden estar sobre la mesa en la negociación. Por supuesto que en estos momentos estamos en desarrollo de las negociaciones con Hong Kong principalmente, con Indonesia se van a empezar en las próximas semanas, pero también estamos terminando los procesos de modernización de 2 acuerdos, el primero la optimización con China, de nuestro Tratado de Libre Comercio, y el segundo el convertir un protocolo de cosecha temprana, que es un término muy técnico, es decir, un acuerdo relativamente parcial, un acuerdo que no está completo, por así decirlo, con Tailandia, transformarlo en un tratado de libre comercio. Eso es algo que también debería de lograrse en las próximas semanas, meses, de tal manera que en este año no solamente se puedan culminar negociaciones con Hong Kong, iniciar negociaciones con Indonesia, sino terminar la modernización de los acuerdos con Tailandia, con China, y todavía la agenda falta, ¿no? Por ejemplo, con Filipinas aún no tenemos nada, ¿no? Hemos logrado además que en este marco, en un proceso paralelo que es el Acuerdo Transpacífico, poder tener relaciones con Brunei, con Malasia, con Nueva Zelanda, que eran economías con las que no tenemos acuerdos bilaterales y que ahora los sumamos a los mercados que que están abiertos para los bienes y los servicios peruanos. En ese sentido yo creo que este espacio es muy importante. Ahora estamos concentrándonos en la parte de comercio, pero puede ser un espacio también para promover inversiones, acuerdos de protección y promoción de inversiones. Es un buen espacio también para conversar, ¿por qué no?, sobre doble tributación, los acuerdos que están ahora negociándose para poder asegurar que las inversiones puedan arribar a mercados emergentes como el peruano, entre otros aspectos, acuerdos de cooperación, acuerdos de traslado de tecnología, de traslado de conocimiento. Es decir, APEC es un espacio que, si bien tiene un core económico, en realidad nos abre un abanico de posibilidades muy amplio. Todos los países las economías que nos van a visitar, de una u otra manera van a tener el interés de lograr algo que visualizar y que por supuesto mostrar al mundo en sus vínculos con el Perú. Usted ha mencionado un acuerdo que es el TPP. Usted fue jefe del equipo negociador peruano en este proceso de negociación que duró varios años y que luego, bueno, el TPP, tras la salida de los Estados Unidos durante la administración del presidente Trump, que había sido, bueno, la iniciativa de desarrollar el TPP había sido una iniciativa muy impulsada por el presidente Obama. Estados Unidos decide salir y deviene en el CPTPP. ¿Cuál es su perspectiva sobre este acuerdo comercial en términos globales y su importancia para el comercio exterior peruano? Bueno, en realidad todavía no terminamos de calibrar bien en el Perú lo que va a significar este acuerdo. Este es el primer acuerdo plurilateral del cual el Perú es parte y además de origen, ¿no? Es decir, es un miembro fundador de este espacio. Si bien tú mencionas, yo fui el primer jefe del equipo negociador, luego asumí el cargo de viceministro, así que tuve que delegarlo. Logramos terminar la negociación del TPP, suscribirlo, y cuando estábamos en pleno proceso de ratificación ya no pudo ser vigente, tuvimos que retomar la negociación, y lo que ahora está vigente relativamente hace poco en el Perú es el Acuerdo Comprensivo y Progresista de Asociación Transpacífico, el CPTPP, que has mencionado para que todos podamos comprenderlo. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que un tratado bilateral, por ejemplo, el ejemplo más sencillo, ¿no? Si yo quiero exportarle algo a Estados Unidos, el producto que yo exporte, un vaso de vidrio, ¿no?, una docena de vasos de vidrios, tienen que ser elaborado con productos de las partes, dependiendo de la regla de origen, que es un término muy técnico, con productos de las partes, de Estados Unidos o de Perú. Es decir, si yo le introduzco un insumo de algún otro país, pierde el origen y por ende ya no puede entrar libre de aranceles bajo ese TLC. En el bilateral entonces tenemos muy poca posibilidad de abastecernos competitivamente de insumos de distintos países y ser abastecedor de insumos también. Con el CPTPP, al tener 11 economías, el juego del encadenamiento global se abre para el Perú. Por primera vez el Perú podría establecer una estrategia de encadenarse a estas patrones de elaboración industrial que existen en el Asia-Pacífico, las famosas cadenas globales de valor, tanto como proveedor de insumos. Podríamos enviar insumos a Vietnam, en Vietnam hacen un producto y lo pueden enviar a Japón, sin ningún problema. Igualmente, nosotros podríamos adquirir insumos de algún país miembro del CPTPP y exportárselos a Canadá, porque el juego del abastecimiento se abre y los niveles de competitividad de la producción peruana pueden mejorar. Entonces, este acuerdo todavía tiene poco tiempo de vigente en el Perú, falta aún promoverlo más, falta estructurar esta lógica a nivel empresarial para poder precisamente encadenarnos productivamente con el Asia-Pacífico, ser más competitivos y de esa manera abrir la cancha de juego no solamente para las grandes y medianas empresas, sino también para las micro y pequeñas que tienen una gran oportunidad en estos mercados.
Usted ha mencionado acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales. Pero plurilaterales en este caso. Claro, plurilaterales. Digamos, cuando existe un acuerdo bilateral, un TLC bilateral, que coexiste con un acuerdo plurilateral, ¿qué normas se aplican? La que el usuario considere que es la más benéfica para su operación. Por ejemplo, con Australia tenemos un acuerdo bilateral, un TLC Perú-Australia, y a la vez tenemos el CPTPP. En el caso del CPTPP, probablemente hay algunos productos que hemos liberalizado, o Australia ha liberalizado para el Perú, que no están liberalizados en el bilateral. Entonces, para esos productos va a ser, obviamente, más eficiente, más favorable utilizar el CPTPP. En el caso en que los dos productos están abiertos, de repente en algunos de ellos las condiciones son más favorables en términos de regla de origen. Por ejemplo, en el bilateral tendríamos que usar insumos de Perú o de Australia. En el plurilateral podríamos comprar insumos de Chile o de México o de Canadá, fabricar algo aquí y exportárselo a Australia también. Entonces, en realidad, los dos instrumentos están a disposición del sector empresarial peruano, de los peruanos y obviamente también de nuestros socios, de tal manera que escojan que para su respectiva operación cuál es el que le conviene más. En ese sentido, yo creo que con estos instrumentos se abre un poco más también las alternativas que tenemos para aprovechar los mercados globales. Claro, sin duda esto le da un mayor margen de maniobra a quienes realizan operaciones de comercio exterior. Esto sin duda es una ventana de oportunidad muy importante. Nosotros ahora vamos a ir a una breve pausa y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de TV Perú Noticias. Volvemos luego de la pausa con la entrevista a Edgar Vázquez Vela. El Perú tiene que culminar su estrategia de negociaciones. Y estamos de vuelta en nuestra entrevista con Edgar Vázquez Vela, que es exministro de Comercio Exterior y Turismo y es director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ARGS. Señor Vázquez, quisiera preguntarle con respecto a su perspectiva en relación a los procesos de negociación que está desarrollando el Perú en materia comercial actualmente, con economías de APEC. Bueno, creo que es muy importante que el Perú culmine esta agenda de negociaciones que se inició allá por los 2000, ¿no? Con los TLC con Singapur, con Tailandia, con Estados Unidos, entre otros. En aquel momento era evidente que teníamos que empezar con aquellas economías que eran más grandes y que tenían mercados más amplios para los productos peruanos, pero eso no significa que no necesitemos seguir abriendo más mercados, más aún a la luz de la necesidad del Perú de diversificar destinos para tener, digamos, un comercio exterior más equilibrado, más diversificado, y también, por supuesto, mayor estabilidad, porque cuando un mercado cae, podemos de una u otra manera tener abiertos otros que puedan paliar esas caídas. En ese sentido, el Perú tiene que culminar su estrategia de negociaciones. Faltan economías importantes. Entre los socios de APEC, Indonesia el más grande, ¿no? Más de 250 millones, un mercado muy interesante, con un crecimiento económico importante, es una de las principales 10 economías del mundo y con unas perspectivas muy amplias. Obviamente Hong Kong, que se está negociando ya, es una puerta de entrada muy importante hacia la parte continental del Asia y se desarrolla ahí muchas ferias de negocios muy relevantes a escala global. Por supuesto es muy importante la optimización del TLC con China, la actualización de la transformación del protocolo hacia un TLC con Tailandia, principalmente. Pero la agenda va más allá de Asia-Pacífico, por supuesto. En la agenda de negociaciones se ha retomado la negociación del Tratado de Libre Comercio con India, que tuve a bien en su momento iniciar antes de la pandemia, cuando era viceministro. En las gestiones y que se están retomando, eso es muy importante. Estamos hablando ya del país más poblado del mundo y el que va a ser a todas luces, según los pronósticos, en unos 50 años, la segunda economía más grande del mundo. Tenemos la necesidad de ver también el Medio Oriente, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, compran de todo, necesitan de todo, son mercados muy sofisticados con aranceles todavía muy altos. En el propio, digamos, África, Marruecos, o sea, aquí en América Latina, República Dominicana, es decir, la agenda no ha terminado, pero claramente en paralelo necesitamos desarrollar un espacio que nos permita aprovechar aún más esos mercados. Por ejemplo, en el caso de China, para hablar de uno de los mercados de APEC, nuestro principal socio, todo lo que el Perú le exporta a China solo representa el 0.9% de lo que China le importa al mundo, en productos que pueden ser claramente abastecidos por el Perú. En el caso de Estados Unidos,
Todo lo que importa Estados Unidos desde el Perú solo representa el 0.2% de lo que le compran al mundo. Es decir, si nosotros lográsemos duplicar nuestro 0.2%, 0.4%, para Estados Unidos no sería casi nada, 0.4% de sus importaciones, pero para nosotros sería un salto espectacular en la capacidad que tendríamos de generar empleo, de generar descentralización, de generar valor agregado. ¿Por qué? Porque economías como la de Estados Unidos son nuestros principales mercados de los productos no tradicionales. Nuestras exportaciones son principalmente regionales, no se fabrican necesariamente en Lima, salen por el Callao y la estadística puede parecer. El exterior es muy bien descentralizado y además hay que tomar en cuenta que el empleo asociado a la exportación representa en el Perú casi 3.8 millones de puestos de trabajo entre los directos, indirectos e inducidos. Entonces estamos hablando de que si duplicásemos nuestra capacidad exportadora, el impacto que tendríamos en los beneficios para el empleo, para la reducción de pobreza, serían muy importantes. Por eso creo que la estrategia de internacionalización, el de captación de mercados, la visión exportadora del país, tiene que seguir siendo un eje de cualquier gobierno en en ese objetivo común que tenemos los peruanos de alcanzar el desarrollo. Y precisamente, ¿cuáles son los mayores retos que tenemos en materia de diversificación de las exportaciones para ir más allá de los productos primarios y también en el campo constructivo, en qué hemos logrado avanzar en los últimos años en este campo? Yo creo que el principal problema que está adoleciendo el Perú es la continua pérdida de competitividad en los últimos años. El Perú año a año se hace más complejo, se hace más difícil. Nos falta mejorar varios aspectos relacionados a la competitividad por el lado de infraestructura y conectividad, por el lado de la seguridad y por el lado, por supuesto, de la innovación, la ciencia, la tecnología. El Perú es una de las economías que menos invierte en investigación y desarrollo y por ende, si queremos ganar valor agregado, innovar nuevos productos, tenemos que tomar conciencia de la necesidad de mejorar la investigación y desarrollo. Creo yo nuevamente que en el sentido estrictamente empresarial, la pérdida continua de competitividad es algo que tenemos que dar vuelta de página, cambiar radicalmente y ponernos a trabajar conjuntamente para hacer más sencillo hacer empresa, para hacer más sencillo comercial. Los TLC no bastan en ese sentido. Necesitamos reducir trámites, necesitamos digitalizar, necesitamos infraestructura, necesitamos seguridad y también, por supuesto, buenas prácticas empresariales para ser más productivos, para tener menos mermas y con eso, por supuesto, también tener capacidad de competir en unos mercados que son cada día más agresivos. Bueno, sin duda hay una agenda bastante compleja y es una agenda que no solamente está en el sector público en materia de la formulación de políticas públicas, sino también en la cancha del sector privado, de lo que se puede hacer. Ha sido muy interesante conversar con Edgar Vázquez Vela, ex ministro de Comercio Exterior y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. Edgar, muchas gracias por haber estado en Asia Pacífico 2024. Muchas gracias a ti y bueno, creo que va a ser un año espectacular para el Perú al ser sede de la PEC nuevamente y estoy seguro que vamos a estar a la altura para recibir a todos nuestros visitantes a lo largo del año y en especial, por supuesto, en noviembre. De seguro, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora nosotros vamos con nuestro segmento La Clase.